Caray, sí. A seguir con estos temas. Ya nos tocó ir a la oficina ayer y hoy. A Atizapán. Bien. Pues parece que ya se normaliza esto y que pronto nos vamos a ver las caras. ¿Ustedes creen? Sí, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Igual un profesor, bueno, una profesora nos comentó que sí, el lunes de quinto a noveno sí es probable que nos veamos más, bueno, en presencial o híbrido, y los de primero a cuarto como que quieren que sean en línea, pero aún no nos dicen bien los profesores. Sí, bueno, todo lo va a definir la autoridad, el Consejo Técnico Consultivo. Creo que tenían reuniones. Sí. Sí, así Y es. es que la intención de la dirección es sí, ya alinearse. Qué curioso, cuando esto empezó, las primeras que aplicaron la distancia o el ya no asistir en forma física fueron las privadas, ¿no? El TEC y la Ibero. Y aquí como hasta la segunda semana ya se tomó la decisión, pero ya apenas empezó que el primer caso y que bueno, todavía no estaba tan crítico, pero era conveniente estar con la distancia, pues lo aplican, ¿no? Aquí tardó un poquito más y es lo que platicamos. ¿Por qué no han dado la instrucción? Y ahora es al revés. Los primeros que iniciaron clases presenciales son algunas privadas y aquí se están tardando un poquito en dar el paso. Bueno, pero se va a dar, de todos modos se va a dar. Muy bien, bueno, pues hasta el momento, ¿alguna duda de lo que hemos visto? Profe, sí, Sí, los resultados que den álgebra de bloques debe de coincidir con el diagrama de flujos. sí, exactamente deben ser los mismos. Ah, ok. Si Que no, bueno, no hay no podemos justificar resultados diferentes, o sea, por un camino, es más, por cualquiera, y pudimos haberlos molestado diciéndoles, primero resuelvan por álgebra o por los métodos que ya conocen. No, no es el caso, pero bloques y señales debe dar exactamente la misma. Y ustedes lo pueden comprobar con el más sencillo, ¿no? En la retroalimentación, y es el primero que vimos en el Di Stefano, en el retroalimentación y sistemas de control. ¿Cuál era? No, el SIC. Va, quién sabe dónde quedó. No importa, lo podemos bajar. La cuestión es que, aquí está. Si ustedes lo hacen por bloques, como creo que fue la primera clase que tuvimos, en donde pues, con ecuaciones se determinó cuánto valía uno y otro, ¿no? Lo cual era la función de transferencia en lazo abierto y en lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, ahí lo sacamos de forma analítica, o sea, solamente poniendo las ecuaciones y se comprobó pues la ecuación que ya conoce. En el caso de las señales, de plantear el equivalente a una función retroalimentada, una ecuación retroalimentada, resulta que si aplicamos la regla de Mason, da exactamente lo mismo. Tal vez en un sistema muy pequeñito, pues no se note ese beneficio, pero pues, con eso se comprueba de que sí, tiene que dar exactamente el mismo resultado. Y vamos a verlo, por aquí está justo ese caso, cuando empieza la teoría, cuando empieza la teoría de los diagramas de señales,
Por ejemplo, ayer que veíamos el de los... ¿Dónde quedó? Retroalimentación. Va, aquí, sin descargarlo. Cuando empezamos a ver los conceptos, ¿no? Rama y nodo y trayectoria directa o bucle, en fin, vean que el primero que aplica, aquí siguen siendo las definiciones, ¿no? La directa, cuántas hay, cuántas ramas, y después ya viene la explicación de la fórmula. La ganancia de una malla, en fin, ahora vean construcción de gráficos de señales. Este es el retroalimentado, ya sabemos cuánto vale, ¿no? La función de transferencia, G entre más menos G por H. ¿Cómo se pinta? Pues así, una G para allá y una H para acá. Y luego, y se brincan un poquito porque siguen haciendo la teoría y aquí sí lo resuelven. Ya con los elementos, ¿cuánto vale la trayectoria directa? Ah, pues de aquí a acá, G. ¿Hay más trayectorias? No, por eso valen cero, o sea, ya no hay más trayectorias. O no existen simplemente. Y luego, ¿hay una sola malla de retroalimentación? Sí, esta, menos G. Bueno, vamos a suponer que tomamos menos G por H y listo, hasta ahí llegamos. Y luego se calcula la delta. Delta es igual a 1 menos las mallas, la ganancia de las mallas, y en este caso ya la tenemos, que es G por H, 1 menos G por H. Y delta 1, porque nada más hay una trayectoria, va a ser igual a la delta original, pero haciendo ceros aquellos bucles o mallas o producto de mallas que toquen la trayectoria. Aquí está fácil, porque solamente hay una y pues si la toca en el punto E y en el punto C. Entonces, delta 1 es 1 menos 0, pues 1. Sustituimos en fórmula y nos da que es G entre, o sea, G por 1 entre delta. Y resulta que es lo mismo, vean, G entre 1 más menos G por H. O sea, la representación más simple retroalimentada, pues comprobamos de que da esto, lo que esperábamos. Entonces, sí, por eso es que pusimos ambos, ¿no? Para que comprueben de que las respuestas deben ser iguales. Y si no, nos da la oportunidad que revisemos a ver en dónde fue que no resultó esto igual. ¿De acuerdo? Bien. Vean que este se parece mucho al del tanque, ¿se acuerdan? Y nuevamente lo que les decía, si no me interesa B3 o también B3, pero quiero saber la respuesta I2 en función de lo que entra aquí, simplemente lo convierto en salida, ¿sí? ¿Cuánto sería mi trayectoria directa? Solamente de aquí para acá. Si fuera hasta B3, es R3 por R4 entre R1 y R2. Pero si es aquí, mi trayectoria directa es R3 entre R1 y R2. ¿Cuántas mallas hay? Ahí sí no va a cambiar. La delta va a ser exactamente la misma. ¿Sí? O sea, no nos fijemos de la salida, simplemente vemos cuántas mallas hay. Ah, 1, 2, 3. ¿Cuántas de 2 en 2? Esta y esta. Ah, pues hasta ahí llegamos. Entonces mi delta es 1 menos el producto de este, menos el producto de este y menos el producto de este, más el producto de estos dos. Y listo, esa es la delta. Pero ¿qué pasa en la delta 1? Pues resulta que esta toca mi trayectoria, esta también y esta también, por lo tanto es 1. La delta 1 es 1. ¿Qué hubiera pasado si lo que nos piden es B2 entre B1? Ah, pues mi trayectoria directa es R3 entre R1. Y aquí hago salida o para abajo, no importa. ¿Cuántas? La delta no cambia, pues hay 3 bucles y 2 que no se tocan. Pero ¿qué pasa ahora sí con la delta 1? La delta 1, cuando la salida es en este punto, la primera toca la trayectoria, sí,
la segunda también, pero la tercera ya no. Vean, esta ya no. Entonces, la delta 1, ahora sí es 1 menos la ganancia de esta, entre la delta. O sea, ahí sí no hay pierde, son todas. Si ponemos una salida de este lado, no quiere decir que las otras no juegan, ¿eh? Porque es parte del circuito. O sea, si el circuito original es este que tenemos aquí arriba, este es nuestro circuito original, y me interesa, así como está, analizar cómo se comporta esta B2. No quiere decir que esto no lo voy a tomar en cuenta, si no, me va a dar otra B2. Si quito R2 y R4, la B2 va a ser diferente. Entonces, por eso es que no importa cuál sea la salida, yo la convierto, pero debo tomar en cuenta la representación de las ecuaciones del sistema, así como está. Profe, Sí, me parece que hay unos compañeros o un compañero intentando entrar. listo, ya está en sitio. Bien, sí, entonces queda claro. Si por alguna razón alguien se va al ETS, le ponen y le piden B2 entre B1, pues nada más que esté pendiente de que la delta, o a veces les piden las dos variables, obtenga B3 entre B1 y obtenga B2 entre B1. Ah, bueno. La delta no va a cambiar para ambos sistemas, la delta no. Lo que sí va a cambiar es la delta I, dependiendo en dónde esté nuestra salida. Si ustedes dicen, pero si es I2, resulta que, pues de todos modos, los tres tocan a mi trayectoria. Entonces, ¿no será igual? No, porque la trayectoria directa es hasta aquí. Si es B3, debo incluir R4, pero si es en I2, pues nada más es R3 arriba, R1 y R2 abajo. O sea, sí hay un cambio. Si es diferente el I2 entre B1 que el B3 entre B1, y con mayor razón está. Muy bien. Ahora, regresando un poquito a nuestro... Y nada más vamos a hacer un ejercicio. Del lado de los tanques nos faltó un punto, nada más. O sea, ya pusimos el diagrama de señales y ya podemos calcular lo que necesitemos o querramos. Pero falta su analogía eléctrica, a ver cómo representamos esos dos tanques del ejercicio que está en el drive, ya lo subí, en forma de eléctrica. O sea, ¿cuál es el circuito equivalente eléctrico? Acuérdense, hay analogías. El área es un capacitor, la R es una válvula, una resistencia, y lo demás es un voltaje, la altura, y lo que entra es una corriente, el QE, y lo que sale es otra corriente. Entonces, ¿cómo lo representamos eléctricamente? Porque al final de cuentas el tema se llama así, analogías. Necesitamos un sistema de otra naturaleza a través de sus ecuaciones, representarlo de forma eléctrica. Y justamente, déjenme ver si por aquí lo tenemos. Vean, ya se ve esto. Esto lo hice a mano, Hablábamos ayer de un sistema mecánico, pero simple, o sea, nada más una masa, un resorte y una fricción. Pero es típico que nos encontremos un arreglo como esto, en donde hay una masa. Aquí vamos a entender de que la parte de arriba es fija, o sea, esta parte de aquí arriba es fija, ¿sí? Digamos, es el techo. Aquí tenemos un resorte y una fricción que se conecta a una masa. Y luego tenemos que aquí abajo se conecta otro resorte y otra fricción a otra masa. Y nuevamente agregan, vamos a ponerlo un poquito más pequeñito, que entre la masa 2 y la masa 3 tenemos otro resorte y otra fricción. Y dice, en este punto aplicamos una fuerza F de T
a la masa 3. El que apliquemos una fuerza a esta masa 3 y al estar todo conectado, significa que debido a que las masas no se pueden deformar, más, ¿cómo dicen? Más sin en cambio, no. Sin embargo, los resortes y las fricciones es así. Si tenemos una especie de jeringa, pues sí se va a mover al aplicarle aquí una fuerza. Entonces, cuando aplicamos la fuerza en M3, esta masa se mueve a un X3, o sea, recorre una distancia X3, por lo tanto, este punto se mueve a una velocidad U3. El movimiento se transmite a través de estos componentes a la masa 2 y por lo tanto este punto se va a mover a una velocidad 2 porque se desplazó una distancia 2. En el tiempo obtenemos una velocidad 2. Y vean que estos dos componentes van a estar bajo el efecto de dos velocidades. ¿Sí? Si nos vamos más arriba, tenemos aquí estos dos componentes y transmiten el movimiento a la M1 y este se va a mover una distancia X1, lo que significa que se movió a una velocidad U1. Y luego, la parte de arriba, pues este punto de aquí, les comentaba ayer que si tenemos un resorte y lo jalamos desde este punto, este es el que se va a mover a una velocidad diferente de este. Aquí es 0 porque está fijo, lo mismo la velocidad de este punto es 0 y este sí se va a mover a la velocidad M1 porque está conectado. Pero este resorte se va a mover a una diferencia de velocidades, ¿sí? O sea, si este se mueve primero, vamos a tener una velocidad 2 en este punto y aquí una 1. ¿Cuál es la neta? La diferencia de las dos velocidades. Esa es la velocidad a la que se va a mover K2. Entonces, nos piden en un arreglo de este tipo que ya está en el drive, sí, ya está subido, dice, obtener la analogía eléctrica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obtener el circuito eléctrico equivalente de este sistema mecánico. Pero para poderlo obtener necesitamos las ecuaciones. Ahora ya tenemos un sistema ya un poquito más elaborado. Hay varias combinaciones, pueden tener otra más aquí y un resorte acá y el otro hasta la 3 y nos va a dar como resultado un circuito eléctrico diferente. Entonces, para poder hacer el primer inciso, que es obtener las analogías eléctricas, que significa o representa el circuito eléctrico, debemos partir de las ecuaciones. Y luego nos dicen, pues obtenga U2 entre F, o sea, la velocidad 2 en función de la fuerza que aplicamos. Entonces, primer punto, y aquí me parece que vienen las recomendaciones. Este es otro ejercicio. Este es otro ejercicio. Vean cómo está una combinación desde aquí hasta acá y obtenemos aquí simplemente es la analogía eléctrica, me parece, lo que se pide. En el caso del número 1, lo hicieron un poquito más sencillo. Vean, nada más usan dos masas. Este es con la idea de representarlo. No es necesario ahorita que hagamos este completo, se podrá hacer, pero dicen, bueno, vamos a hacer un ejercicio un poquito recortado, M1 y M2, en donde la fuerza la apliquemos a M2, ¿sale? Entonces, nos vamos a enfocar a ese caso y este es el que tenemos aquí. El primer punto que hay que hacer es identificar los puntos rígidos, o sea, las masas. Y vamos a escribir una ecuación por cada masa o por cada punto rígido. Aquí, les digo, está recortado. La idea es, si hacemos de 2, fácilmente podemos hacer uno de 3 o de 4 o de lo que sea. Aquí tenemos dos puntos rígidos. Vamos a amplificar esto. Y resulta que este punto rígido es así como está, es la masa 1 y la masa 2.
significa que debemos pintar o escribir dos ecuaciones, una para la masa 1 y otra para la masa 2. Hay ¿cómo se llaman las de Kirchhoff? ¿Teorema? No. Bueno, las leyes de Kirchhoff, que dicen que en una malla cerrada la suma de los voltajes es cero. O sea, si tenemos fuentes y resistencias, Kirchhoff, ajá. Si tenemos fuentes y resistencias, pues la suma neta va a ser cero. O la suma de las subidas es igual a la suma de las caídas. Total, que nosotros de alguna manera podemos sacar una ecuación de una malla. En la parte mecánica también hay un principio o una regla, una ley, que dice que la suma de las fuerzas alrededor de una masa siempre van a ser cero. Si nosotros vemos a M1 que le están aplicando una fuerza a través de estos componentes, o sea, la fuerza se está aplicando aquí abajo. Entonces, sabemos, y lo podemos construir, que si aplicamos esta fuerza, se mueve esta masa. Pero estas dos de aquí se van a oponer. Y la misma masa se va a oponer. Entonces, si quiero pintar la primera ecuación, voy a decir que la fuerza de T va a ser igual a la fuerza que hay en masa 2, más la fuerza que hay en el resorte 2, más la fuerza que hay en la fricción 2. En el caso de esta masa, la suma de las fuerzas va a ser igual a cero, porque en esta no estamos aplicando directamente la fuerza. Esto es análogo a lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una fuente por aquí, tenemos una resistencia, tenemos otra resistencia, cerramos y aquí tenemos esto, así, y cerramos. Si nosotros tenemos una ecuación de este tipo, del lado izquierdo tenemos una fuente cuyo valor va a ser igual a lo que caiga, le vamos a poner R1 aquí, el voltaje en R1, el voltaje en R2, el voltaje en R3 y el voltaje en R4. O sea, si la primera es una malla, podemos decir el voltaje B va a ser igual a la caída de tensión en R1 más la del R2. O 0 es igual a B negativa, porque es una subida negativa, más la caída en R1 más la caída en R2. De cualquier manera, pero vean que aquí sí podemos decir B es igual a esas dos. Pero en esta malla no hay fuente. Las caídas que están en las resistencias son originadas por la fuente de la otra malla, al separarse una corriente por aquí y otra corriente por acá. Entonces, vean que directamente la malla 2 no tiene una fuente, pero sí tenemos caídas de tensión a consecuencia de las corrientes. ¿Y cuál es la ecuación de esa malla? Pues la ecuación va a ser el voltaje en R2 más el voltaje en R3 más el voltaje en R4 es cero. A pesar de que no hay una fuente directa, sí hay caídas de tensión a consecuencia de lo que tenemos acá. ¿Sí? Y del lado izquierdo sí podemos decir el voltaje que estoy aplicando es igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2. Es una malla cerrada. De la misma manera en la parte mecánica, si la fuerza la estoy aplicando en M2, aquí voy a tener una ecuación que va a ser igual a la fuerza en la masa 2 más la de este componente y la de este. Pero en el caso de la M1, como no tengo una fuerza directa aplicada en M1, la suma de todas va a ser cero. ¿De acuerdo? Y les digo, en la parte eléctrica se cumple, pues también aquí en la mecánica. Entonces, ya identificamos los dos puntos rígidos. Vean, no, lo hice hace tiempo, no sé si lo terminamos. Sí, aquí está. Vean, nos vamos a ir primero para el segundo punto rígido. Voy a reducir un poquito
con la idea de verlo. Y vean, tenemos una fuerza aplicada que va a ser igual a la fuerza de la que hay en la masa por la derivada de la velocidad 2 con respecto a t. Recuerden que esto ya lo vimos, ¿no? Es ley de Newton, masa por aceleración, masa por derivada de la velocidad. Esa es la fuerza en una masa, más la fuerza en el resorte. Pero este componente resorte es igual a K2 por la integral de la velocidad de este punto menos la del otro. Si nosotros vemos un poquito aquí arriba, les había comentado que este punto, por eso estas referencias son importantes. La masa 1, déjenme subir un poquitito, se mueve a una velocidad 1. No importa tanto el desplazamiento, porque al final pues es derivada de la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad lleva implícita la posición. Por lo tanto, la fuerza neta en el resorte es, de acuerdo a la ecuación que vimos aquí, déjenme recordarles en dónde fue, aquí, ¿se acuerdan de esto? De esta parte. Y cuando los analizamos de forma individual, es un resorte, esta es la ecuación. K por la integral de la velocidad de este punto, o diferencia de velocidades si este no está fijo. Entonces, nos regresamos un poquito aquí. No estamos haciendo otra cosa que K por la integral, pero ahora de la diferencia de velocidades, porque este se mueve a una velocidad de este punto y este a otra. Y luego, ¿qué más sumamos? Pues el componente fricción, que es V2, por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces, con esto tenemos nuestra ecuación del primer punto rígido. Vean que hay dos puntos en común entre ambos, es el K2 y el V2. Y en total, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y ahora sí, vamos con la ecuación del punto rígido 1. Aquí se arrancaron de arriba para abajo, pero generalmente se parte con el F, con en donde estamos aplicando la fuerza, pero no importa por dónde arranquemos. Es exactamente lo mismo. Y nos dicen, la suma de las masas va a ser 0 y va a ser igual a la masa, a la fuerza en la masa 1, que es masa por la derivada de la velocidad 1, más el resorte 1 por la integral de la velocidad 1. ¿Por qué nada más la 1? Porque el otro punto está fijo. Si queremos poner es V1 menos V0, pero V0 es 0, pues queda V1. Más la fricción V1 por la velocidad 1. Y aquí está otro elemento conectado. Digamos que estamos viendo desde el punto de vista masa 1. Entonces masa 1 tiene conectado el K2, por lo tanto es la integral de U1, ahora la referencia es el 1, menos U2, y más la B2 por U1 menos B2. Aquí no alcanzó a salir, pero es eso. Si necesario, lo pasamos en limpio. Listo. Resulta que con las analogías, habíamos dicho, ¿dónde está? Ya lo perdimos. ¿Dónde está? A ver, aquí. Que con las analogías, cuando repasamos este sistema, decíamos, bueno, pues la fuerza es un voltaje, la velocidad es una corriente, la masa es una inductancia, la fricción es una resistencia y la compliancia es la inversa del capacitor. Entonces lo podemos pintar así, con esos valores. Entonces, si ya tenemos las ecuaciones, vean que partimos con esta, o sea, la segunda masa, en donde vamos a tener aquí un componente que va a ser una fuente de voltaje. Luego tenemos una masa
que va a ser una bobina, afectada por la velocidad 2, que va a ser una corriente, y solamente por la velocidad 2. Y luego tenemos dos componentes que van a estar afectados por una diferencia de velocidades, y luego armamos la otra malla. Si pasamos a, creo que sí se resolvió, vean, de la ecuación 2 tenemos f de t, la m2, la k2 que está entre dos velocidades y la fricción 2. Y luego de la ecuación 1 tenemos estos dos componentes que son comunes, o sea, estos dos aparecen en las dos ecuaciones, pero en sentido contrario. En cuanto a velocidades, pues no importa, aquí las tenemos, ¿sí? O sea, si yo veo desde este lado, A es B2 menos B1, pero si veo desde este lado, A es B1 menos B2, no importa. Aquí tenemos entonces dos componentes comunes, una B o fricción afectado solamente por la velocidad 1, por eso la ponemos aquí, no acá, porque aquí estaría afectada por las dos, como la B2. Y luego tenemos una K o un resorte afectado solamente por la velocidad 1, y luego la masa afectado solamente por la velocidad 1. Entonces vean, con las ecuaciones, con el par de ecuaciones que sacamos, podemos armar perfectamente nuestro equivalente eléctrico. Si yo ya tengo este sistema, y vamos a suponer que nos dicen, queremos la velocidad 2 en función de la fuerza, pues podemos pintar las ecuaciones para armar. Este fue para pintar el circuito, pero de aquí, como viene en el Di Stefano, ¿dónde está el Di Stefano? Como viene en el Di Stefano, a partir de las ecuaciones, pero ahora de esta manera, vean, se parece, son dos mallas, pero las ecuaciones ahora se pintan primero encontrando la primera variable, luego la segunda, luego la tercera y luego la última. Entonces, ese sería el siguiente paso. Si yo ya tengo este circuito, puedo calcular B2, que va a ser igual a FT menos FA. Aquí lo puedo llamar FA, ¿sí? FT menos FA. Y entre, pues, el valor de esta inductancia, ¿no? Entonces, aquí ya empiezan a aparecer que es mejor utilizar Laplace que las integrales y derivadas. Entonces, de aquí yo ya puedo poner esas ecuaciones. Y luego FA igual a B2 menos B1 y la suma de estos. Y así nos podemos seguir. Pero también lo puedo pintar como un circuito de nodos. Generalmente estamos acostumbrados a hacer son circuitos de malla. Pero hay ingenieros que se les facilita analizarlo como un circuito de nodos o de corrientes. La situación es la misma. Decíamos que en lugar, aquí está. Si se trata de circuitos de nodo, la fuerza es una corriente, la velocidad, la velocidad es un voltaje, la masa es un capacitor, la fricción es la inversa de la resistencia y la compliancia también es la inversa, pero ahora de la inductancia. Entonces, bajo esa tabla que ahí tienen ya, nosotros podemos ver, primero vamos a ver esta ecuación y vean, si las velocidades son voltajes, significa que esta masa está bajo el efecto solamente de un voltaje, o sea, V2 con respecto a tierra. Si este componente está entre dos velocidades, significa que está entre dos voltajes, el voltaje 2 y el voltaje 1. Lo mismo que este componente. Pero como son suma de corrientes, entonces las corrientes se separan. Y bajo esa situación, si estamos en este nodo, vean, aquí entra una corriente y para la masa 1, 2, que ahora es un capacitor, este está con respecto a tierra. Y luego el resorte, ahora sí es una bobina, está entre dos voltajes, que son velocidades. Y la fricción también está entre dos. ¿Qué pasa con la ecuación 1?
La ecuación 1 dice, mira, tenemos un componente masa que solamente está afectado por el voltaje 1. Tengo también un resorte afectado por el voltaje 1 y una fricción también por el voltaje 1. Y tengo dos componentes que están entre dos velocidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pintamos? Así. Por eso se recomienda, si vamos a usar nodos, ubico las velocidades o voltajes y veo en mi primer malla es con respecto a a este voltaje y el otro no tiene nada, pues es contra cero. Aquí, cero voltaje. Está entre dos, pues aquí pinto los componentes. Y como estos forman parte de la otra ecuación, los otros nada más están con respecto al voltaje 1, y son estos tres. Y si vemos, son 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿De acuerdo? Y aquí ya tenemos quien le guste usar nodos, pues ahí está su modelo y puede sacar las ecuaciones. Quien le guste usar mallas, aquí está el modelo y puede sacar sus ecuaciones. Entonces, dicen, pues a mí se me facilita si a esto lo rebautizo y en lugar de DF le voy a poner voltaje, en lugar de masa, bobina 1 o 2, y aquí le voy a poner capacitor 2, resistencia 2, resistencia 1, capacitor 1 y bobina 1. Y entonces pinto mis ecuaciones eléctricas y ya que lo analizo y me piden alguna respuesta, pues bueno, lo sigo utilizando y ya para regresar al valor mecánico, vamos a suponer que nos pidieron la velocidad 2 en función de f de t. Pues ya al final convierto todo a mecánico y digo, esta es la respuesta. ¿De acuerdo? Si van viendo más o menos cómo es la... vean, y si se resuelve. Pues vamos a ver de qué se trata. La B2, que es esta, recuerden que es una analogía de corriente, es igual a F de T menos FA entre la impedancia de M2. No me acordaba que lo resolví. Como es una derivada, pues es SM2. Ahí está. Esta ecuación nos dice, ahora, como F es conocida, que calculemos FA. FA es la diferencia de, si fuera eléctrico, de corrientes, más la suma de las dos impedancias, o sea, estos de aquí, estos de aquí, diferencia de corrientes por la suma de estas. Si fueran resistencias sería bien fácil, dos resistencias en serie, pero son dos impedancias, una resistencia y un capacitor. Y luego, si sacamos este FA, ahora hay que calcular el B1, y el B1 es igual a el FA que ya calculamos entre la suma de estos tres, y tenemos, ahora sí armado, nuestro sistema, vean, FA entre la suma de los tres elementos. ¿Cómo vamos a armar la ecuación? Pues entra F por aquí multiplicado por 1 en SM2, aquí está, menos, de algún lugar viene FA, después lo vemos, multiplicado por menos 1 en SM2, aquí está. El resultado de los dos me va a dar B2. Y luego de esta ecuación nos dicen que la salida es FA, por lo tanto entra B2, que ya lo tenemos aquí, que multiplica a este paréntesis, pues aquí está, menos B1, que de algún lado viene, que multiplica a este paréntesis, pero el menos afecta a los dos elementos del paréntesis, por eso aquí están, aquí se fue un paréntesis, pero los dos son negativos, o se puede poner más. Y luego, la siguiente ecuación es B1, esa es la respuesta, acuérdense que esto es la respuesta, que aquí está, ¿a qué es igual? A la FA que ya que calculamos entre estos tres elementos, o sea, voltaje entre la suma de las impedancias. Tenemos un capacitor, tenemos una bobina y tenemos una resistencia, pues aquí está.
Y ahora sí, suponiendo que nos dicen, a ver, ¿cuánto vale la FA en función de la fuerza que aplicamos? ¿Sí? Es como si estuviéramos, si esto fuera eléctrico, es como si estuviéramos calculando un voltaje en FA, ¿sí? O sea, aquí, en este punto, en FA, una fuerza en este punto, ¿sí? Entonces, si ese fuera el caso, pues lo podemos calcular, ¿no? Aquí lo podemos calcular ya con la ecuación de Mason. Si nos dicen esta es la salida, bueno, mi trayectoria directa va de aquí para acá. Hay dos lazos, hay que tomarle en cuenta para la delta. Los dos lazos se tocan, pues no hay de dos en dos que no se toquen, y por lo tanto delta va a ser igual a 1 menos el producto de este, menos el producto de este. Y la delta 1, pues este lo toca 0, este lo toca 0, entonces delta 1 es 1, y listo, ahí aplicamos nuevamente nuestra técnica de diagrama de señales para poder resolver lo que nos piden. Que si lo que nos interesa es la velocidad V2, este es 2, nomás que está en chiquito. Pues esta es mi salida. Y se van a dar cuenta que hay un nodo o un lazo que no toca la trayectoria directa. O sea, sí va a ser diferente la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que le echen una revisada. Lo tienen ahí en su drive. Se llama, ¿cómo se llama este dibujo? Señales, no, se llama, déjenme regresar. Se llama, así, sistema, masa, resorte, fricción. Está en su carpeta, más lo abrimos para que vean, ahí está. Entonces, a la hora de estarlo planteando, vimos que, pues mejor primero hacemos uno de dos. ¿Cómo hubiera sido el caso de un sistema como el primerito, pues una masa, otra masa, pues íbamos a tener una malla, otra malla y una tercera malla. Eso es lo único que iba a aparecer. Entonces, cuando lo resolvemos, íbamos a tener algo así, pero aquí íbamos a tener un B3, me parece, un capacitor y una bobina, y cerramos. Entonces íbamos a tener un circuito de 3 mallas, que nada nos impide analizar, ya con lo que sabemos, pero pues sí vamos a tener más ecuaciones, que con la técnica que ya sabemos, pues nada más es cuestión de pintarlas así, como van saliendo, ¿sí? La B1 y luego la FB, si es que hay una FB, y luego la B3, según lo que necesitemos. Y pues aquí aparecería un nodo más, ¿sí? Y entonces pues ya lo podemos analizar. ¿Alguna dificultad? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Entonces, ese, digamos, es uno de los modelos sencillos. En ocasiones está este otro, miren, está este otro, ¿sí? De entrada, aquí debemos tener mucho cuidado. Vean que en el caso de aquí, la fuerza está aplicada directamente a la masa, y esto se parece a esto. No importa el sentido, ya sea para arriba o para abajo, son las mismas ecuaciones, pero la fuerza total aquí es la suma de todos. Pero ¿qué pasa cuando nos ponen, por ejemplo, un resorte en medio? Un resorte en medio como es aquí. Pues aquí sí van a salir, decíamos que hay una ecuación por cada masa. Bueno, ya sabemos, aquí hay una ecuación, aquí hay otra ecuación, pero resulta que cuando aplicamos la fuerza a través de un resorte, este punto se mueve primero y de acuerdo a la propiedad del resorte, este se va a mover a una velocidad 2. Entonces, aquí hay este es el punto clave. Aquí hay una velocidad 3, ¿sí? Esta es una velocidad 3.
que a propósito no la pintan para despistar, pero físicamente, si ustedes empiezan a aplicar una fuerza, este punto se va a mover primero. Por lo tanto, si aquí tenemos una velocidad 3, la ecuación primera va a ser igual a f de t igual a 1 en k3 por la integral de v3 o velocidad 3 menos la velocidad 2. Significa que este componente está bajo el efecto de dos velocidades y ya podemos nosotros suponer cómo será nuestra analogía eléctrica. Si está bajo el efecto de dos velocidades, ¿dónde quedó el marcador? Esto quiere decir que entonces pues no son dos mallas, pero sí vamos a tener una fuente así, y el componente que es K3 debe ser un capacitor, se va a aparecer así, en donde vamos a tener la U3 y del otro lado la U2. La U2. En este momento nada más estoy pintando la primer malla, va a ser así, ¿sí? O en pocas palabras, esta ecuación, f de t, va a ser igual a 1 en C3 por la integral de U3 menos U2 con respecto al t, ¿sí? O sea, esta va a ser mi primera ecuación, ¿eh? Ahí lo estoy viendo. Ese resorte está bajo el efecto de dos velocidades y va a ser igual a la fuerza aplicada. En el caso de la segunda malla, vean que tenemos dos elementos que van hasta el techo. Significa que este punto está a velocidad 0, pero este sí se va a mover a su velocidad 2. Entonces, hay dos elementos que están afectados solamente por la velocidad 2, pero hay un K2 que está afectado por la velocidad 1 y velocidad 2. Cuando vemos eso, quiere decir que este forma parte de dos mallas, en donde esté la velocidad 1, corriente 1, y donde esté la velocidad 2. Y estos dos de acá, pues no, solamente están bajo el efecto de la velocidad U1. O sea que si nosotros, así, ya con la experiencia del anterior, si lo queremos dibujar, vamos a obtener algo así. Primero, vamos a tener nuestra fuente, vamos a tener nuestro capacitor así, y luego la malla 2 va a tener una bobina y también va a tener una resistencia que es la D2, la L2, vamos a ponerle L2, masa 2, y luego tiene un capacitor K4, que es el K4, y luego cierra, pero entre la masa 2 y la otra tiene este capacitor K2, entonces aquí vamos a tener este capacitor así, y del otro lado, solamente afectado por la velocidad 1, la masa 1, M1, y cerrando el circuito vamos a tener un capacitor K1 y luego una fricción o una resistencia de 1. O sea, si nosotros planteamos la ecuación, van a tener esta analogía. Vean, el primero sí está afectado por U3 y esto es U2, y esto es U1. Entonces vean, primera ecuación, dice capacitor bajo el efecto de dos corrientes, U3 menos U2. Y luego hay tres elementos que nada más están afectados por la U2, pero hay uno que está afectado por la U2 y la U1, ¿eh? Y el último, hay tres elementos que solamente están afectados por la U1 y uno que es común. Por eso tenemos esta ecuación así. ¿Sí les queda claro? Les pinto esto así rápido, porque la idea es de que traten de resolverlo.
Les digo, hay tres ecuaciones aquí. La razón por la que sale es por la diferencia de velocidades. Y esta es su parte eléctrica. Si nosotros tenemos este circuito, esto sí es posible. Sí podemos tener un capacitor así conectado en paralelo con la fuente y luego estos elementos, y entonces la corriente neta que va a pasar en el capacitor va a ser la de la malla 1 menos la malla esta, o 3 menos la 2. Pues eso sí es posible. Eléctricamente no hay ningún error en cuanto a la forma en que estamos conectando. Este es el respaldo de que en este resorte lo podemos visualizar como que está afectado por una diferencia de velocidades, por el hecho de la propiedad de que se deforma, ¿no? Y todo el mundo puede comprobar, ¿no? De que ya sea resorte metálico, de plástico o una jeringa, pues vamos a tener puntos a distinta velocidad. ¿Qué pasa en el caso de una jeringa? Si uno de los puntos lo dejamos pegados y movemos el otro, pues el otro es el que se mueve a esa velocidad. Pero si uno de los puntos está con un componente que se mueve y el otro también, pues la velocidad neta va a ser la diferencia de velocidades de ambos. Entonces, si nosotros seguimos buscando por ahí en la literatura, en los libros, no vamos a encontrar ejemplos más complicados. Lo que sí vamos a encontrar es que algunos los pintan de forma horizontal, ¿sí? Y la fricción la pintan con el rozamiento en el suelo o en la superficie en donde están los bloques. Y en otros casos, si hay fricción entre dos bloques, significa que uno está pegado al otro, ¿eh? Entonces, son distintas formas de pintarlos, pero tampoco nos vamos a encontrar un sistema muy complejo de que 5 masas y eso ya sería nada más para... el objetivo aquí es entender cómo lo podemos representar eléctricamente y cómo lo podemos analizar. Ese es el chiste, no el generar situaciones muy complejas. O sea, no estoy de acuerdo por ahí. Entonces yo he visto en los ETS que meten 1, 2, 3, 5 masas y varias combinaciones. Pues no, la verdad no es didáctico. Entendemos uno, pues ya, este que vimos aquí arriba, ya lo podemos aplicar, más bien el que vimos de 2 masas y con una fuerza aplicada a la masa 2, pues si lo resolvimos podemos hacer este con 3. No hay gran complejidad, saben que les va a aparecer otra malla. Y pues ya vimos las condiciones, cuando está la masa, perdón, un resorte aquí en medio, sí aparece una tercera ecuación, más las 2 de las masas. Y aquí nada más verificamos, aquí podemos decir velocidad cero, pues ya, nos facilita la construcción del modelo. Y si después nos piden alguna relación en particular, por ejemplo, ¿cómo se comporta la velocidad 2 en función de f de t? Pues ya podemos pintar nuestras ecuaciones como tal. Vean que aquí entonces sí cumplimos todo el circuito. Desde el sistema mecánico pasamos a las ecuaciones del sistema, aquí están. Después con estas ecuaciones pintamos el modelo eléctrico, ya sea mallas o nodos, y el que escojamos da lo mismo, y luego lo analizamos para saber la respuesta de alguna variable que nos interese. En el caso de los tanques que hicimos ayer, pues nada más nos faltó el circuito eléctrico. Ya se imaginan cómo va a estar, ¿no? Un capacitor, una resistencia. Vimos para un tanque cuál es su analogía. Entonces, ¿cómo se conectan los dos? Entonces, ese va a ser, digamos, una pequeña tareita. Sacamos ecuaciones y el diagrama de señales, pero cómo se conecta eléctricamente 2 capacitores y 2 resistencias para cumplir con esas ecuaciones. ¿Les parece bien? Hoy es martes, de aquí al jueves. Okay. Bueno, el lunes, de aquí al lunes. No tenemos prisa. Tienen la otra actividad. Vamos a darles de aquí al lunes, ¿sí? Entonces, la tarea es
del diagrama de tanques, cuál es su equivalente eléctrico. Si tenemos las ecuaciones, las podemos pintar. Bien, ya nos quedan 5 minutos. Por hoy nos los vamos a tomar, ¿les parece bien? Más otros 20 para la 1:30. Y mañana nos conectamos y vamos a entrarle a los sistemas que nos interesan en la electrónica. Son estos. Vean, se parece, es exactamente lo mismo, nada más que aquí dan vuelta. Muy bien, si algo sale mañana, iniciamos con dudas, ¿les parece bien? Está bien. Sí, Bueno, profe. pues que tengan una bonita noche, que descansen y estaremos aquí revisando esto. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta mañana. Muchas Vale, gracias. profe, nos vemos. Buenas noches. Nos vemos, profesor. profe. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias.